Buenos días tengan todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en la firma de este convenio de colaboración entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Gracias a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales y muchas gracias por recibirnos en esta aula magna de la Universidad Autónoma. Presento a quienes integran el Presidium el día de hoy. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al maestro Claudio Clú Pérez, director de la División de Ciencias Sociales y Derecho de la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Así como a la doctora Gabriela Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para la firma de este convenio, le cederé en un primer momento la palabra al maestro Claudio Q. Pérez, director de la División de Ciencias Sociales y Derecho, para el mensaje de bienvenida. Adelante, maestro. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenido sea, estimado magistrado Felipe de la Mata, doctora Gabriela Rubalcaba, bienvenida a Quintana Roo, a Chetumal específicamente, a la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, justo a pocos días de tener nuestro primer aniversario como Universidad Autónoma, ¿no? Es un gusto tenerles y a la razón de ser de la universidad, a nuestras y nuestros estudiantes. Saludo también con gusto a nuestros docentes, nuestros catedráticos que nos acompañan de Seguridad Pública y de Derecho. Bien, pues nada más justamente es darles, en nombre del maestro Francisco Javier López Mena, rector de nuestra universidad, la más cordial de las bienvenidas a esta firma de convenio, que seguramente es el primer paso para una serie de actividades. Tal y como se señala en el convenio, es la firma del convenio Cátedra Electoral, que tiene consigo aparejada algunas actividades de esta índole, justo también en el preámbulo de una sucesión que se acerca, que es un tema bastante interesante, ¿no? Bienvenidas, bienvenidos, todos sean ustedes. La verdad es que la universidad siempre se congratula de tener este tipo de lazos con las instituciones que impactan de manera directa en la formación de nuestras y nuestros estudiantes. El tema de la democracia creo que es un tema que se tiene que seguir alimentando, y el tema de los derechos político-electorales de los ciudadanos o de las personas, llamándole en términos de derechos humanos, creo que es uno de los más importantes para formar la conciencia crítica de todas y todos ustedes. Sean bienvenidos, muy buenos días y demos paso, Jesús, a lo que nos interesa el día de hoy. Gracias a ustedes. Muchas gracias, maestro Club, por el mensaje de bienvenida. Cedo la palabra al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, integrante de la Sala Superior, para el mensaje de bienvenida de este convenio de colaboración. Muchas gracias, Jesús. Pues agradezco al señor maestro su hospitalidad en recibirnos el día de hoy aquí en Chetumal. Le agradezco a todos, estoy muy contento de estar con Gaby también, por supuesto, con todos ustedes, chavos, chavas. La verdad es que el Tribunal Electoral se ha tomado en serio el papel de tratar de llegar a los estudiantes de todo el país. Este será el 10º convenio de colaboración para firmar una cátedra tribunal electoral en el país. ¿Qué significa eso? Que el tribunal se ha puesto a llevar a los magistrados electorales, a los secretarios, a los profesores de la escuela judicial, llevarlos justamente por ahora, serán más, a 10 escuelas de derecho, a 10 facultades de derecho en todo el país. Y eso significa que los jueces se acerquen a la ciudadanía. Se está tomando en serio, yo diría muy en serio, el papel de que los chavos y chavas del país justamente se acerquen al Tribunal Electoral. Y justamente recordaba yo algunos datos que me parecen interesantes en relación con las cátedras del Tribunal Electoral. Hasta el momento, les decía, llevamos 9 cátedras firmadas y han participado en estas cátedras 2.570
personas. Con los integrantes del día de hoy ya tenemos 2.600 personas que han participado en las cátedras. Quiero hacerlo notar porque no es un esfuerzo menor, no se trata de una conferencia, se trata de una actividad que dura un semestre completo en el cual los magistrados del tribunal, los funcionarios judiciales vienen a las universidades, hablan con los chavos, con las chavas, platican sus sentencias y pueden así dialogar de manera circular con los estudiantes de Derecho. Me parece que es uno de los esfuerzos más importantes que se han hecho por parte de un órgano judicial para acercamiento de sus ideas y de las sentencias a la ciudadanía. Yo le agradezco mucho al maestro, por supuesto, maestro, por favor hágaselo llegar al señor rector también el agradecimiento, porque sin duda esta cátedra será un punto de partida, por supuesto, de muchas más actividades. Yo quiero felicitar, ayer lo hizo y lo vuelvo a hacer, a Gabriela Rubalcaba por la dirección que está llevando a cabo y que nos permite justo llegar a este conglomerado de estudiantes en todo el país. Muchísimas gracias. Con permiso. Gracias al magistrado Felipe de la Mata Pizaña por estas palabras para el convenio de colaboración y cedo la palabra a la doctora Gabriela Rubalcaba para las palabras a nombre de la Escuela Judicial Electoral. Muchísimas gracias, muy buenos días. Es un gusto para mí estar hoy con ustedes aquí en la Universidad Autónoma de Quintana Roo, con todas y todas ustedes, todes. Saludo con mucho gusto al maestro Claudio Rubén Q. Pérez, director de la División de Ciencias Sociales y Derecho de esta universidad. Muchas gracias por abrirnos las puertas de esta universidad y, por supuesto, al magistrado Felipe de la Mata Pizaña de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien es el encargado de dirigir los trabajos de la Escuela Judicial Electoral. Agradecemos a todas las personas que se encuentran aquí con nosotros y también a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. La Escuela Judicial Electoral es una institución educativa especializada y de vanguardia que está comprometida con la enseñanza y profesionalización del derecho electoral y de la tutela de los derechos político-electorales de todas las personas. En los últimos años, la Escuela Judicial Electoral se ha preocupado no solo por establecer una calidad de enseñanza de las y los servidores públicos del Tribunal Electoral, sino también de forjar vínculos académicos de excelencia con autoridades electorales locales, partidos políticos y diversas instituciones educativas del país, ello con el fin de abarcar la labor, de acercar la labor del Tribunal Electoral y procurar que la ciudadanía esté más próxima a la justicia electoral. La firma de este convenio de colaboración con la universidad fomenta el diálogo colaborativo entre el tribunal y la Escuela Judicial Electoral con las y los estudiantes y profesorado de esta extraordinaria institución y contribuye al conocimiento óptimo de la democracia y de la protección de los derechos político-electorales como derechos fundamentales. Hoy, con la firma de este convenio, instauramos con mucha alegría la Cátedra Tribunal Electoral, donde su alumnado y docentes podrán dialogar con magistraturas federales del tribunal y profesorado de la Escuela Judicial Electoral, donde se verán diversos temas sobre justicia constitucional, el derecho procesal electoral, el control de constitucionalidad y convencionalidad, entre otros temas. La Cátedra Tribunal Electoral forma parte del programa académico anual de la Escuela Judicial Electoral y toma relevancia en la medida en que coadyuva a acercarnos a la comunidad universitaria para difundir el conocimiento de la construcción de un Estado de Derecho desde la perspectiva de las exigencias contemporáneas de la justicia electoral. Los invito a seguir todos nuestros programas académicos conformados por posgrados, diplomados, muchos cursos autoejecutables, conferencias y también a participar y a seguir nuestro blog denominado Axis. Todas nuestras actividades de la escuela pueden seguirlas en nuestras redes sociales, estamos en todas las redes sociales, nos buscan como Escuela Judicial Electoral y ahí pueden seguir las actividades e inscribirse a más actividades que ustedes les convenzan y gusten seguir. Les deseo mucho éxito y bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a la doctora Gabriela Rubalcaba García por este mensaje de la firma de colaboración y les pedimos a las autoridades del Presidium que pasemos
a la firma de este convenio y posteriormente a la fotografía oficial. Muchas gracias. Pedimos un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Bien, pues como parte de este convenio de colaboración, damos formalmente inicio a la cátedra Tribunal Electoral y tenemos el gusto de que nos acompañe el magistrado Felipe de la Mata Pizaña y la maestra Roselia Bustillo Marín para esta conferencia de inauguración intitulada Símbolos religiosos y derecho electoral. Les pido que lo recibamos con un fuerte aplauso. ¿La de la UNAM? Sí, sí está. Está en la de atrás. Está atrás. Gracias a todos. Es un gusto estar aquí en la Universidad Autónoma de Quintana Roo y pues para iniciar con esta cátedra, este convenio que se acaba de firmar, el magistrado Felipe de la Mata, quien es pues mi amigo y mentor del derecho electoral. Vamos a hacer una dupla, los dos, hablando del primer tema, que es símbolos religiosos y derecho electoral. Yo voy a darles un poco la introducción, qué es lo que ha sucedido o cómo se ha ido construyendo una línea jurisprudencial, es decir, cuáles han sido los precedentes en el derecho electoral y qué relación tiene el derecho electoral con este tema de los símbolos religiosos. Es decir, en la democracia puede o no manifestarse un partido político, una candidata, un candidato, a partir, en su propaganda política, por supuesto, a partir de símbolos religiosos, o los ministros de culto pueden manifestar su posicionamiento a favor de una candidata o un candidato, o utilizarse los símbolos religiosos cuando estamos en proceso electoral, ¿no? ¿Qué sucede cuando en algunos casos, en precedentes que después hablará el magistrado, qué han sucedido cuando llegan estos casos al Tribunal Electoral y la Justicia Electoral y qué es lo que se ha decidido? Yo solamente voy a iniciar
con una introducción muy rápida en qué es lo que significa el principio de separación Iglesia-Estado en la Constitución y cómo este se interpreta, ¿no?, en su relación con el derecho electoral. Entonces, si nos pueden pasar la siguiente, por favor. ¿Qué sucede y qué significa este principio de separación Iglesia-Estado? Pues realmente acuérdense que la Constitución está conformada por derechos y principios. Y hay principios a los que se les, desde la justicia, se les dota de contenido y se les, pues de alguna manera se les da el dinamismo cuando llegan a la jurisdicción. Y aquí el Estado laico pues es un régimen de autonomía, podríamos decir, recíproca entre la Iglesia y el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que sin una religión oficial para el Estado se debe de garantizar el pluralismo democrático, es decir, todas las personas, desde el principio de igualdad, la libertad religiosa y de creencias, podemos creer, pensar en todo lo que queramos. Y el Estado no puede, de alguna manera, imponernos creer en una sola cuestión, sino hay una diversidad de creencias y de religiones. Y ese es el principio de separación. Iglesia-Estado primero inicia así, y además lo que se busca es una neutralidad del Estado frente a las distintas religiones. Por otra parte, consiste en un Estado de Derecho que protege las libertades fundamentales, es decir, este principio además protege el derecho humano a la libertad de conciencia, a la libertad de convicciones éticas y de religión. Es decir, no solamente este principio Estado como podríamos considerarlo general, sino de manera particular lo que va a hacer es proteger las libertades fundamentales como derecho humano a la libertad de creencia, es decir, podemos creer en todo lo que queramos, todas las personas. La siguiente, por favor. Y entonces, es lógico ese principio de separación Iglesia-Estado, es decir, ¿cuál ha sido la historia de México, ¿no?, a partir de, podríamos decir, de la época de la conquista y en la época independiente después del Estado mexicano? ¿Por qué existe esa separación de Iglesia y Estado? Pues todo tiene una razón lógica y una razón de ser por nuestra historia en el Estado mexicano, ¿no? Y pues como bien podemos, quienes hemos estudiado o han estudiado la historia de México en la secundaria, en la preparatoria y después en la universidad, pues sabemos muy bien que después de la conquista hasta el inicio del México independiente, pues la Iglesia sí tuvo una estrecha relación con la política mexicana, ¿no? Es decir, si había un monopolio en la educación, por ejemplo, ¿no?, también una influencia del clero en la conciencia de todas las personas y en la política. Sin embargo, en el siglo XVIII y a principios del siglo XIX, ustedes recordarán que pues también inicia la Ilustración francesa, la Revolución Francesa, y el rompimiento de ese estatus del antiguo régimen, ¿no?, l'ancien régime, como dijeran en Francia. Y entonces inicia esa separación, excluyendo a la Iglesia de la educación y actividades de la sociedad civil, también de la política, ¿no? Es decir, no influir en nuestras creencias desde la política y solamente decirnos cómo debíamos de pensar y de creer, sino se abre la posibilidad, ¿no?, de que un cambio de motivo, podríamos decir, racional y material en las ideas de nuestra libertad, en la igualdad, es decir, que todas las personas somos iguales independientemente de la creencia que tuviéramos, ¿no?, o que tengamos. Y entonces, de igual forma, se va conformando una equidad de oportunidades y de razón en una mentalidad positivista de un liberalismo político, es decir, y de decisión democrática. El Estado podríamos decir, el Estado se conforma entonces como un Estado, o se caracteriza como un Estado secular y laico. Cuando hablamos del Estado secular y laico el Estado se separa de la Iglesia y por un lado cada quien puede creer lo que quiera y por otro lado la política y la democracia debe de ser neutral sin influir en nuestras decisiones de creencia o de pensamiento o de religión. Nos vamos a la siguiente. Y entonces, si seguimos el hilo, pues vamos a ver que a partir de esa separación Iglesia-Estado, ¿no?, del México independiente,
pues se viene este principio de laicidad que está en la actualidad en la Constitución mexicana, como les decía hace un momento, ¿no? ¿Y qué es lo que busca? Pues atiende al derecho de toda persona, ¿no?, como les decía, a creer lo que quiera y a practicar el culto como quiera. Claro, tiene sus limitantes que vamos a ver también, ¿no? Y además que se fundamenta en el principio de igualdad y no discriminación. Es decir, nadie puede ser discriminado por creer, por ejemplo, estar en una minoría religiosa en el Estado, ¿no? Quizá la mayoría, pues sabemos que tenemos una religión en el Estado mexicano que es la generalizada. Sin embargo, todas aquellas personas que crean en otra cosa, en otra cuestión, en lo que quieran, no puede ser discriminada. Al contrario, deben tratarse las personas de manera igual, ¿no?, independientemente en lo que crean. Y esto lo que conlleva es que, acuérdense que en el artículo 1 de la Constitución se dice que todos los derechos deben considerarse de manera igualitaria y, por tanto, al ser ya estar protegidos, conlleva al principio también de no regresividad y pro persona, es decir, siempre hacia adelante en la protección de los derechos humanos, como el de la libertad religiosa, sin discriminación, al contrario, siempre tratando de maximizar la protección de este derecho. La siguiente, por favor. Y entonces, nosotros, si vemos en el artículo, hubo una reforma constitucional en 1992, en el artículo 24 constitucional, ¿no?, ¿qué es lo que nos dice? Primero, la libertad de la libre profesión de credos y cultos, siempre que no constituya delito o falta, ¿no?, ya sea regulada por alguna pena por la ley. Además, prohíbe al Congreso de la Unión, y así también hacia las entidades federativas, a las legislaturas de las entidades federativas, de dictar o de emitir leyes que prohíban alguna religión. Es decir, y además, sin que puedan realizar actividades políticas. Se suprime además la prohibición de manifestaciones externas de culto religioso fuera de las instalaciones. Por eso les decía, está bien, protege el derecho, pero también tiene algunas limitantes que son permisibles. Es decir, hay limitantes de los derechos que se entienden permisibles y lógicos dentro de la dinámica del principio de laicidad, ¿no? Y esta, por ejemplo, manifestación externa de algún culto fuera de sus instalaciones, siempre que se sujete a lo que determine la ley, ¿no?, la ley reglamentaria de este principio. Y esto, pues, es acorde a este Estado laico, ¿no?, que es lo que se busca es la separación de la política, ¿no?, y los símbolos religiosos. La siguiente, por favor. Aquí es lo importante y me van a decir, bueno, ¿y por qué la política y los símbolos religiosos están relacionados con el derecho electoral, ¿no? Bueno, porque el derecho electoral, ¿no?, está conformado por, si bien busca una democracia sustantiva, es decir, no solamente que conlleve las elecciones, sino la protección de derechos humanos, el derecho electoral lo que va a hacer es proteger todos los actos de los procesos electorales que se lleven a cabo bajo los principios de la Constitución y los derechos humanos de todas las personas, ¿no? La siguiente. Y por tanto, vamos a ver un poquito más algunos otros elementos que están en la Constitución, que son estos artículos. El 24, que ya les mencioné, pero también el 55, que prohíbe a los ministros de culto religioso ser diputadas o diputados. Creo que también aquí deberíamos de cambiar la Constitución, debería de modificarse la Constitución para que ya sea con perspectiva de género, ¿no? Porque también hay ministras de culto por ahí, entonces habría que como que modificarla. Bueno, ahí le diremos al Congreso de la Unión que haga su chamba, ¿no? Igualmente, los ministros de culto no pueden desempeñar cargos públicos ni ser votadas en elección popular. Claro, también por ahí hay una excepción, ¿no? Y los ministros de culto no pueden asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de ningún partido político, alguna candidata, candidato o asociación política alguna. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que hay un principio de neutralidad y un principio de equidad en la contienda. Es decir, todas las candidatas y candidatos y todos los partidos políticos tienen una base fundamental para el proceso electoral. Todos compiten bajo
la misma igualdad. Y entonces, si un ministro de culto o una ministra de culto se pronuncia a favor de uno de ellos, ¿no?, podría, y ya se explicarán los precedentes, podría influir en la inequidad de la contienda. Por ejemplo, cuántas personas están o estaban o pueden estar en esa manifestación de un ministro de culto, ¿no?, en donde tiene una influencia, ¿no?, para la decisión, ¿no?, política de alguna de las personas para que votar por alguno de los candidatos o candidatos preferentes de ese ministro de culto. La siguiente. Si bien aquí tenemos esta ley que ha sido modificada ya en la última reforma electoral, sin embargo, podemos ver que hay todavía estas cuestiones no han sido modificadas en la reforma electoral. ¿Y qué es lo que nos dice? Fíjense, venimos de la Constitución y luego la Constitución, estos artículos constitucionales pues se reglamentan en el caso específico en la ley electoral. Es decir, para los casos cuando estamos en procesos electorales. Y al reglamentarse, ¿qué es lo que nos dice la ley electoral? Y la ley electoral ya, podríamos decir, aterriza en cuestiones mucho más concretas cuando están en los procesos electorales. Y lo que dice es, a ver, se les prohíbe, ¿no?, a estos ministros, asociaciones u organizaciones religiosas, realizar toda clase, pero ya también de apoyo económico, político, propagandístico, ¿no? Por otro lado, los partidos políticos deben abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda. Es decir, la propaganda también debe de ser neutra, ¿no? Pero veremos también en algunos casos si también esto influyó en las decisiones de alguna ciudadanía o no, ¿no? ¿Qué tanto influye o no? La siguiente es, los ministros de culto, asociaciones, iglesias y agrupaciones de cualquier religión no pueden aportar o donar en efectivo, ¿no?, o cualquier otra especie a los aspirantes o candidatos. Es decir, también en la fiscalización electoral, ¿no?, hay reglas y esas reglas excluyen que los ministros de culto puedan donar o dar alguna cuestión en especie a los candidatas y candidatos para que lleven a cabo sus campañas. Y también se les prohíbe a los ministros de culto inducir a la abstención o, como les decía, decirles por quién votar, por quién no votar, ¿no?, o hacer por cualquier otro partido político. La siguiente, por favor. Y también podemos complementar con la ley de asociaciones religiosas. Y esta sí dice, y esta es la excepción de que sí pueden ser votadas y votados los ministros de culto, ¿no?, pero lo que dice es que para poder tener algún cargo de elección popular deben de separarse cuando menos 5 años antes de estos cargos para que puedan ser electos. Es decir, renunciar a ser ministros de culto 5 años antes para entonces, ¿no?, poder ser ministros de culto. O sea, es decir, no se les prohíbe, nada más que tienen que separarse con un tiempo, según esta ley, de manera razonable. Ese es el tiempo, ¿no? La siguiente. Y entonces, fíjense, si ustedes ven, hay un marco normativo que viene desde la Constitución, la ley electoral, la ley de asociaciones religiosas y finalmente una jurisprudencia que se ha construido a través de pues ya varios años, ¿no?, en que también aterriza en la interpretación de esta ley y de la Constitución para decir cuáles han sido o cuáles son también otros parámetros que se utilizan para estudiar los casos que llegan a la justicia electoral relacionados con la utilización de los símbolos religiosos o las manifestaciones que pueden haberse dado en propaganda, en campañas electorales por parte de los ministros de culto. Y entonces tenemos, por ejemplo, algunas delimitaciones al empleo de estos símbolos en la propaganda. Y esta jurisprudencia que ya tiene, pues, que es desde 2010, ¿qué dice?, ¿no? El principio de laicidad implica neutralidad e imparcialidad, por eso les decía, es que se debe de buscar, lo que se busca es la neutralidad, ¿no?, y la equidad en la contienda, ¿no? Igualmente, se prohíbe el uso de alusiones religiosas directa o indirectamente en la propaganda electoral, es decir, por ejemplo, cuando hay mamparas, espectaculares, que te dan trípticos, estos no deben de tener símbolos religiosos, ¿no?, o si los tienen, ¿qué tanto están influyendo?
Y dada la especial naturaleza e influencia de los símbolos religiosos, los actores políticos pues deben de abstenerse de utilizarlos, ¿no? Es decir, la siguiente. Los elementos de la prohibición de uso de símbolos religiosos. Esta es un precedente de 2019, ¿no? Y aquí la verdad es que lo que tendríamos que considerar es quiénes son los sujetos obligados a esta prohibición, es decir, quiénes son los que están, ¿no?, en un proceso electoral y quiénes son los actores de un proceso electoral que están obligados a no utilizar estos símbolos religiosos, ¿no? Partidos políticos, militantes, aspirantes, personas postuladas y simpatizantes, ¿no?, candidatas y candidatos independientes y todo actor político que pueda influir en los procesos electorales. Por ejemplo, también la propaganda que se utiliza, ¿no?, en radio y televisión, ¿no? También esta puede estar también prohibida si es que se utiliza con símbolos religiosos. La siguiente. Y también la finalidad de todo esto, que también viene de otra tesis de 2011, es garantizar la libre participación de la ciudadanía en un proceso electoral. Es decir, que nos protejan este derecho humano a la libertad de creencia y religión y que para votar por una persona, nuestro voto no sea influido por una religión, ¿no?, que esté de alguna manera vinculada con un candidato, una candidata o a un partido político, ¿no? Porque, pues entonces, si esto se vincula, pareciera que estamos vulnerando el principio de laicidad del Estado, porque por quién votamos es aquella persona que va a ejercer la política. Y entonces la política, si ustedes lo unen, pues estaría relacionada con algún partido político y rompería con el Estado, podríamos decir, la Ilustración francesa, que nos influyó para la separación de Iglesia-Estado en el siglo XVIII y XIX, ¿no? Y con la emisión, pues también se busca, porque es una característica del voto, el voto libre. Y entonces el voto podría estar influenciado y no sería libre por estar influenciado por algún símbolo religioso o manifestación de un ministro de culto, ¿no? Es decir, buscar que no seamos persuadidos por la religión para emitir nuestro voto. La siguiente. Y en ese sentido, pues también, si ustedes se fijan, hace lógica y es razonable que la libertad de expresión, ¿no?, sea, podríamos decir, no solamente la nuestra, porque emitir el voto es la libertad de una expresión, sino también la libertad de expresión de los ministros de culto. Ellos también tienen libertad de expresión, son personas. Entonces, ¿qué tanto está delimitada su libertad de expresión para hablar o no a favor de una candidata, un candidato o un partido político? Y entonces, lo que se ha dicho también en la justicia electoral es que prohibirles inducir a la ciudadanía a votar, ¿no?, por una candidata o un candidato o un partido político es una limitación a la libertad de expresión, pero que es constitucionalmente válida. Es decir, restringirles que hablen a favor o no, esa libertad de expresión es constitucionalmente válida. ¿Por qué? Porque acuérdense que en la Constitución está el principio de laicidad. Y al darle la interpretación al principio de laicidad, es decir, si ustedes hacen una ponderación entre la libertad de religión, de expresión y el principio de laicidad, ¿no?, vemos que para no vulnerar el principio de laicidad es válido que se le restrinja, al menos en esta parte, la libertad de expresión a los ministros de culto. Todo esto, hasta acá, podríamos decir que lleva una lógica de por qué hay una prohibición en la justicia electoral, es decir, en los procesos electorales, para que la iglesia en general, cualquier iglesia que sea, no influya en las votaciones de la ciudadanía y a favor de alguno de los candidatas y candidatos. Ese es el panorama general que hay en el marco normativo y por qué esto tiene una relación estrechamente vinculada con la justicia electoral. Esta introducción solamente ha sido para que el magistrado les vaya a contar qué es lo que ha sucedido, ¿no?, con todos los precedentes y cómo ha ido caminando la línea jurisprudencial, es decir, el conjunto de los precedentes en la justicia electoral respecto a estos casos.
Yo con esto termino. Muchas gracias y damos la voz al magistrado. Bueno, a lo mejor han oído que el derecho debe tener, es una humanidad, ¿no? Seguro sí lo han oído, ¿o no? Eso tiene que implicar, si el derecho es una humanidad, un estudio en torno al ser humano, pues tiene que tener justamente al hombre y sus necesidades como la base y el centro de todo. Eso es algo muy razonable. Últimamente se escucha mucho esa frase bíblica, ¿no? De que no está hecho el hombre para la ley, sino la ley para el hombre. Y es verdad. La base de los estudios jurídicos tiene que ser el ser humano. Y tiene que aplicarse el derecho de manera razonable en torno a la humanidad. Esto es muy importante, chavos. O sea, es decir, de nada serviría una ley si fuera una ley que fuera contrario a los derechos de las personas. La reforma del año 2011 fue una reforma que nos cambió la manera de entender, reforma constitucional por si no lo recuerdan, fue una reforma que nos cambió la manera de ver el mundo y la aplicación normativa. No es solamente el valor de aplicación normativa por sí misma, sino el valor también de aplicación normativa de manera progresiva, es decir, de acuerdo a los derechos humanos. Es decir, siempre ponderando la libertad de todas las personas. Miren ustedes un poco, vamos a hablar de los casos que tienen que ver con esta materia. A ver, vamos a platicar. Aquí vamos a tener dos valores fundacionales del Estado mexicano. A ver, dense cuenta, pocas repúblicas en todo el mundo son tan enfáticas en que somos un Estado laico. A ver, Francia y alguna otra más. Pero llamar justamente, decir claramente en el artículo 40 de la Constitución que México es una república laica, estamos diciendo mucho. A ver, recuerden las palabras que se utilizan en el 40. Es una república federal, democrática, ¿de acuerdo? Representativa. Son como los valores fundacionales del Estado mexicano. República, federativa, ¿no? Democrática, y dice también laica. Al constituyente mexicano le importa mucho el valor de laicidad. Pero ¿cómo definir entonces la laicidad desde una perspectiva progresiva y de derechos humanos? Porque, a ver, ¿con qué derecho se encuentra posiblemente en cruce o en posible disputa el valor de separación de las iglesias y el Estado y laicidad? ¿Con cuál? ¿Cuál será? ¿Con la libertad? ¿Qué libertad? A ver, ¿qué libertad? De creencia, claro, de culto, de creencia, de acuerdo. A ver, normalmente siempre digo que nuestras leyes electorales se hacen desde una perspectiva de los partidos, y es verdad. Llevo muchos años estudiando las leyes electorales mexicanas y normalmente los partidos discuten sus problemas, resuelven sus problemas en la ley, pero nunca están pensando en los derechos de las personas. Los digo porque lo he visto. Ahora, aquí es donde viene la cuestión. En los casos es donde vemos la complicación de las reglas en relación con los derechos de las personas, y de eso vamos a hablar. Me parece que en los últimos años el Tribunal Electoral ha desarrollado una política bastante liberal, aunque ojo, también con limitaciones. A ver, la siguiente, por favor. Miren, a ver, antes que otra cosa antes se tenía una visión bastante restrictiva en torno al tema de Estado laico. Me parece que antes de la reforma de 2011 incluso, se tenía una visión en la cual el principio de Estado laico era prácticamente imponderable con los derechos de las personas, también a la libertad de
culto y a la libertad de creencia, entre otras cuestiones. Era un criterio específicamente restrictivo y por lo tanto simplemente era hubo cualquier elemento de propaganda religiosa o de algo que parece que pudiera ser propaganda religiosa, aunque no sea determinante, aunque tenga influencia cultural, y se anulaba la elección. ¿De acuerdo? Tuvimos en la primera integración de sala superior algunos casos de nulidad en ese contenido. Ahora, si alguien me pregunta, y es algo que Roseli acaba de mencionar, pero lo quiero hacer notar, a ver, ¿qué significa Estado laico? El principio de Estado laico de manera moderna. ¿Significa que está prohibida una religión? ¿Significa que tiene que existir persecución religiosa? Bueno, de esas cosas ya las hemos tenido en México, ojo, pero justo no sería razonable ni sería ponderable con los derechos de las personas. Estado laico tiene que significar neutralidad religiosa, es decir, el Estado no le echa porras, digámoslo así, ni forma parte del conglomerado de una religión oficial, pero tampoco prohíbe religiones. El Estado no fomenta cultos, pero tampoco persigue personas que tengan un culto determinado, neutralidad. Y las iglesias, por lo tanto, igual. Las iglesias no se meten con el Estado no se mete con las iglesias. Eso sería, y si se dan cuenta, este principio se traduce en la separación entre las iglesias y el Estado. ¿De acuerdo? Bueno, la siguiente. Justo, a ver, vamos a empezar a ver algunos casos. Como les decía, me parece que por ahí del 2011 empezaron a cambiar las cosas. A ver, en el año 2003 se plantea un caso bastante famoso en torno a la nulidad de una elección del Ayuntamiento de Zamora, en el cual, en su momento, ¿de acuerdo?, se anula la elección. ¿Por qué? Justo porque un partido emite propaganda en radio con alusiones religiosas y utiliza un folleto con íconos religiosos de la ciudad. Los que conozcan Zamora conocerán también que existen varias iglesias importantes, incluso una preciosa, neogótica, realmente espectacular. Si algún día van digamos, a esa zona del país, verán que es una cosa hermosísima, ¿de acuerdo? Pero bueno, y como la diferencia entre el primero y segundo lugar era menor al 1%, se anuló la elección, ¿de acuerdo? Entonces, podemos darnos cuenta cómo la utilización de propaganda religiosa antes de la reforma de 2011 parecía que era prácticamente imponderable y que se podía anular una elección de forma imponderable. La siguiente. Y justo también se anuló la elección del ayuntamiento de Tepozotlán, ¿de acuerdo? Nuevamente, aquí fue algo parecido, propaganda de un candidato, había dípticos, ¿de acuerdo? Y otra vez la diferencia entre el primero y segundo lugar no era tan amplia, si es que lo recuerdo bien. Y aquí es donde viene el tema. Fíjense cómo se pueden anular elecciones cuando se utiliza propaganda religiosa, siempre y cuando esto sea determinante. Porque entonces vienen preguntas que se tiene que hacer el juez. ¿Y la gente habrá votado de esa manera, particularmente porque recibió la propaganda religiosa? A ver, no sé, antes, creo que ya no tanto, pero antes, por ejemplo, los restaurantes al final del año te regalaban una como estampita con un calendario, ¿se acuerdan? ¿No? Y a veces trae a la Virgencita de Guadalupe, por ejemplo, ¿no? O a veces trae al Niño Jesús. ¿Y por qué ponen eso? Pues porque la gente lo guarda en la cartera con el nombre del restaurante y se acuerda del restaurante. O sea, es algo íntimo, es algo querido. Entonces, a ver, es una forma de hacer una estrategia de propaganda comercial. Pues ahora lleven esos sentimientos hacia la propaganda religiosa. ¿Y qué creen que pase? Pues muy probablemente se afecte el voto popular. Y si estamos regidos, como lo estamos, constitucionalmente por el principio de laicidad, digamos así, de voto laico, pues entonces nos debe quedar claro que debe haber neutralidad entre las iglesias y el Estado. Bueno, conforme la diferencia entre el primero y segundo lugar se reduzca, el juez puede empezar a hacerse preguntas en torno a la validez o no de la elección. La siguiente. Bueno, este caso, en materia electoral,
la violación al principio de laicidad puede tener varias consecuencias. Ya vimos una que es la nulidad, pero también puede ser sanción hacia los ministros de culto. El tribunal ha dicho que no tienes la facultad para sancionar directamente a los ministros de culto, pero lo que hace es darle aviso a la Secretaría de Gobernación en el caso en el cual descubra que, por ejemplo, un obispo o un presbítero o algunos otros ministros de culto de otro tipo de iglesias, ¿de acuerdo?, violan el principio de laicidad y por lo tanto el de propaganda religiosa. Y entonces lo que se hace es estudiar el caso, se estudia el caso y se le da vista a la Secretaría de Gobernación. Y Gobernación es la que tiene que sancionar al ministro de culto. Ahora, este caso, y es un caso de 2011, en el cual justamente el vocero de la Arquidiócesis Primada de México, es decir, de la de Ciudad de México, sale y empieza a hablar de los temas electorales. Recuerden, neutralidad. A ver, recuerden, no es persecución, no es prohibición, no es odio, obvio. La guerra cristera quedó ya hace muchos años superada, pero sí es neutralidad. Las iglesias no se meten con el Estado no se mete con las iglesias respecto de sus temas internos. ¿De acuerdo? Bueno, y justo había duda si estas cuestiones que se encuentran en el límite entre neutralidad en torno a temas electorales o no. Por ejemplo, cuando los ministros de culto empiezan a hablar sobre valores de la familia, los temas siempre difíciles, ya saben, el aborto, el matrimonio igualitario, donde los ministros de culto ejercen también sus facultades de magisterio. Ellos mismos piensan que es su derecho natural el poder referirse a estas temáticas a efecto de enseñar a su grey. Bueno, la Sala Superior consideró justamente que en ese caso, de acuerdo, se podía ponderar el caso específico, pero no sancionó al vocero. La siguiente, por favor. Ahora, esta elección también se anuló en Yurecuaro, ¿no? En Michoacán también. Fíjense, esto de iniciar actividades de campaña con una misa, lo he visto más de una vez. He tenido casos, por lo menos, así ojo de buen cubero, 2, en el cual se ven el día del inicio de las campañas, se ven en la misa, en la iglesia del pueblo, hacen una misa y comienzan la campaña. Y eso ha sido temas de verdad complicado. A ver, en 2007 se anuló Yurecuaro, pero me acuerdo, lo malo es que cuando yo fui magistrado de la sala especializada, tuve un caso de que empezó así, pero no me acuerdo de qué localidad, caray. Pero bueno, me acuerdo que ahí dijimos que al final del día había sido un acto de culto, pero adentro de la iglesia y que solamente habían estado, digamos así, no había sido masivo y bueno, pero fíjense cómo los vértices en los que nos metemos, porque terminas anulando la elección. Moraleja, si eres candidato, no comiences con una misa tu campaña. La siguiente. Este asunto fue súper difícil, fue un 4-3 en la Sala Superior. Yo ya lo voté como magistrado, y fue de verdad súper difícil. Era un caso en el cual yo tenía muchísimas dudas de cómo ponderar de forma adecuada los principios de libertad religiosa con, por el otro lado, Estado laico. Y lo digo en esos términos, muchísimas dudas. A ver, ¿a qué me refiero? Bueno, terminamos anulando la elección. Ya les dije el fin de la historia. Pero es súper interesante. A ver, en el caso de Tlaquepaque, termina ganando, si recuerdo, Movimiento Ciudadano. A ver, Tlaquepaque es un municipio importante, ¿eh? No estamos hablando de un pueblito. Es precioso, parece pueblito, pero no es pueblito. Es un municipio bastante grande, que andará como en los 200,000 habitantes, más o menos. Bueno, ahora, en Tlaquepaque, la elección estaba casi empatada. 2.529 votos, 1.29. A ver, quiero hacer notar que esta es, quizá, que recuerde yo, la única vez, creo, que he votado por la nulidad de una elección.
Yo en general pienso que la nulidad de elecciones, el esfuerzo final de la justicia electoral por restaurar, digamos así, la normalidad constitucional, y es el último, y como es el último, debe ser la última de las opciones. Y por otro lado, la jurisprudencia del tribunal dice que la nulidad de las elecciones tiene que tomar en cuenta, como esfuerzo último, tiene que tomar en cuenta el principio de conservación de los actos electorales, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver el caso siguiente. Bueno, a ver, sucede que un cardenal, creo que ya es un cardenal emérito, pero al final del día un cardenal difunde un mensaje en Facebook, en YouTube, en el que llamó, parece, a no votar por los candidatos del gobierno, es decir, de Morena. Y justo utiliza algunos elementos que son muy particulares, ¿no? Si votan por ellos, si recuerdo bien, porque pues lo vi hace 2 años este caso, si votan por ellos, se viene el comunismo. No votes por aquellos que están a favor del aborto, del matrimonio igualitario, no votes por todo lo que es la doctrina, por otro lado, de su iglesia, pudiera estar de acuerdo con, ¿no? Bueno, en Jalisco, el 90% de la población profesa la religión católica. San Pedro Tlaquepaque es uno de los 5 municipios con mayor número de creyentes. Y recuerden ustedes que esa región del país no es una región calmada en esos temas. Recuerden justo que la guerra cristera se dio en esa región del país, en Guanajuato, Jalisco, Michoacán, justamente. Bueno, ahora, y el cardenal Sandoval, pues obvio es un alto jerarca de la iglesia. Y también cabe decir que aunque es arzobispo emérito, sigue siendo arzobispo, es decir, sigue teniendo el orden de obispo, porque eso, aunque ya no tengas funciones de gobierno, es un sacramento que se tiene durante toda la vida. Pero estuvo en ejercicio 17 años en Guadalajara. Tlaquepaque forma parte de la misma, vamos a decirlo, zona conurbada de Guadalajara. Entonces, y por cierto, después me enteré que además el cardenal vive en Tlaquepaque, me dicen, no sé si sea verdad. Entonces, el tema era, en una elección empatada, cuando el cardenal saca el tema de que hay que votar o no votar, porque en este caso se trataba de propaganda negativa, por determinado partido al que identifica como partido contrario a las ideas específicas que él tiene y por lo tanto que su grey debe profesar. La pregunta es si esa elección era o no válida. Ya se dan cuenta, porque además fue durante el periodo de veda, si recuerdo bien. Recuerden ustedes, el periodo de veda, que son los 3 últimos días, vamos a decirlo de manera sintética, no pueden, se acaban las campañas, o sea, los 3 últimos días anteriores al día de la elección, se acaban las campañas y todos debemos reflexionar nuestro voto. Ningún candidato puede salir, no puede salir ningún partido a decir nada, todos callados, vamos a decirlo así. Bueno, y en ese momento se escucha la voz del cardenal. Ya se dieron cuenta que es un caso bien difícil, por eso fue 4-3. 3 de mis compañeros votaron por la validez de la elección. Yo personalmente voté por la nulidad de la elección y se terminó anulando, pero fue bien difícil. La siguiente, por favor. Bueno, a ver, vamos a seguir viendo cómo este criterio restrictivo ahora ha ido cambiando con los años, porque bueno, tenemos el caso de Tlaquepaque, pero tenemos muchos más casos donde se ve que ha habido una ampliación del derecho también de los ciudadanos. La siguiente. Miren, este caso fue súper interesante porque aprendí bastante. Este caso lo tuve en la sala especializada. Se trataba de un candidato a la Diputación Federal donde va a la festividad del mole prieto, ¿no? En este municipio de Santana, Chiautempan, Tlaxcala. Y es que la festividad del mole prieto se hace el domingo de Pascua. Y lo mismo,
hay misa, estaba el sacerdote del pueblo, si recuerdo bien había fotografías del candidato con el sacerdote del pueblo, dicen que el mole prieto es súper rico, entonces se junta todo el mundo del pueblo, están comiendo mole, están con las fotos, y sí se trata de una festividad religiosa, o digamos en contexto religioso. Entonces la pregunta que nos teníamos que hacer era si sancionábamos o no sancionábamos al candidato, y por lo tanto si había ilícito, y en consecuencia si se podía o no anular la elección por otra vía. Ya se dieron cuenta qué difícil, ¿no? Otra vez, ¿cómo valorar, por un lado, un caso donde tienes pues una celebración cultural, social, porque entiendo que toda la gente de Tlaxcala va a esta festividad, y por el otro lado, a ver, con un contenido religioso, y por el otro lado, el principio de laicidad? Y aquí es donde vienen las preguntas en las cuales te tienes que hacer como juzgador, que yo me hago, ¿no? ¿Hasta qué punto tienes que actuar, vamos a decirlo, ponderando los principios que están en la Constitución al resolver? Bueno, obviamente muchas veces. Bueno, lo que terminamos haciendo fue que en este caso dijimos que se trataba de una festividad cultural de Tlaxcala y que por lo tanto era válido el que haya llevado a cabo esta asistencia. La siguiente. Y lo mejor y más divertido fue para nosotros que la Sala Superior en este caso nos confirmó nuestra sentencia del mole prieto. La siguiente. Bueno, y justo este tema de la propaganda electoral luego tiene casos bien complicados. A ver, empieza a ver, en este creo que no se ve tan clara, pero bueno, tenemos muchos casos de propaganda electoral donde el candidato decide sacarse la foto en la iglesia o en la catedral. Y entonces viene la pregunta si esto viola o no viola el principio de propaganda, de laicidad en la propaganda. Entonces, vamos a empezar, nos vamos a sacar una foto en el díptico o tríptico de inicio y está atrás la catedral. A ver, no puede haber reglas generales al resolver. Como se los digo, tiene que ponderarse el caso. Sin embargo, la Sala Superior, normalmente este tipo de cuestiones se hace la pregunta si la fotografía es de propaganda electoral religiosa o si se está utilizando como un punto de referencia cultural. A ver, ¿por qué el candidato se está sacando la foto en la catedral? Pues como ha pasado en algunos casos, se trata de la Catedral de Morelia, ¿no? Y entonces dices, bueno, es que la Catedral de Morelia es de las más bonitas del país y es un punto de referencia cultural. Bueno, va, ¿no? Va. Repito, no estoy diciendo que los candidatos se puedan sacar fotos con todas las catedrales, ¿eh? Estoy diciendo que en ese caso se puede valer, ¿no? Porque en el contexto nos dimos cuenta que la utilización de esa propaganda era razonable. Bueno, la siguiente, por favor. Este caso también estuvo bien padre. Los ojos de Dios, que a lo mejor los han visto, son utilizados por los indígenas huicholes como un tema fundamental de su cultura. Pero si ustedes se dan cuenta, se trata de una cruz. Ya los están viendo ahí. Son cruces. Entonces, la pregunta es si se podía o no utilizar símbolos religiosos, porque al final del día el ojo de Dios es un símbolo religioso en la vestimenta, digamos, por la gubernatura de Nayarit. Y bueno, terminamos diciendo que se trataba otra vez de un hecho cultural, ¿no? Es decir, lo que estaba tratando de hacer el candidato era asimilarse a esta cultura nayarita, que es fundamental también para entender el contenido social de una candidatura. Pero fíjense cómo sí es un tema interesante, pero al mismo tiempo complejo. La siguiente. Bueno, luego también este tema, si recuerdo bien, a ver, voy a hablar completamente de memoria, entonces puedo ser impreciso quizá en algunos elementos de este caso. Si recuerdo bien, en este caso la sala regional anuló y nosotros le revocamos, si es que recuerdo bien el caso. Justamente se saca
fotografías de propaganda y las sube a Facebook el candidato con la catedral, con la iglesia. Y entonces la pregunta era si estaba empatada fundamentalmente la elección, y entonces la pregunta era si se anulaba o no se anulaba la elección. Y este caso, que como pueden ver es complejo, si recuerdo bien, la sala regional anula y nosotros levantamos la nulidad, porque nos pareció otra vez que se estaba utilizando la fotografía de manera contextualmente cultural. No se trataba de un contexto de propaganda religiosa real, ¿no? No era que estuviera llamando al voto por la Virgencita, ni diciendo que la Virgencita lo quería él y que él era el bueno, o que el cura decía que la Virgencita le habló y le dijo que votaran por él, ¿de acuerdo? Bueno, la siguiente. Y justo hemos tenido, este caso de 2018 fue interesante, porque aquí se decía, nos vemos en tal punto que era una iglesia, y decían, va a ir en un mitin en una iglesia donde obvio había una cruz, y en el díptico no se les ocurrió mejor idea que poner la cruz. Sí. ¿No? O sea, moraleja, partidos contraten a sus abogados electorales, ¿no? Bueno, y entonces la pregunta era si la utilización de esa cruz era o no propaganda electoral. Bueno, lo que terminamos haciendo fue decir que debía entenderse y leerse este díptico de manera tal que nos diéramos cuenta que había una referencia a que se llevara a cabo, digamos, un acto político en un lugar geográfico y que solamente se estaba insistiendo que era un lugar geográfico. La siguiente. Bueno, y una vez más. Como ustedes se dan cuenta, los casos, ahora que ya vieron los casos, se dan cuenta que este tipo de asuntos son difíciles de resolver, que es un tema prudencial. Yo, por eso, ahora soy medio fan de ChatGPT. ¿Han usado últimamente ChatGPT? ¿No? ¿Sí? Métanse, está súper interesante, ¿eh? A ver, yo creo que en algunos años estas fórmulas de inteligencia artificial reemplazarán muchas, y no muchos, por cierto, reemplazarán muchas de las actividades que llevan a cabo, por ejemplo, los secretarios de un juzgado, ¿no? Es decir, si tú le pides a ChatGPT que te haga una demanda, te la hace. Si le pides que te haga una sentencia, te la hace. No estoy diciendo que sea la mejor sentencia, pero te la hace. Entonces, quizá en unos años esta inteligencia artificial pueda hacer cuestiones más evolucionadas. Yo le he pedido que me haga discursos, poemas, cuentos, y todo eso lo hace ChatGPT. Ahora, aquí es donde viene la temática. Estoy seguro que no podrá, de alguna manera, o faltará mucho, para que la inteligencia artificial pueda resolver de manera prudente y justa los casos. No es posible la aplicación mecánica de la ley. Ustedes se dan cuenta, volvemos a lo mismo. Se tiene que ponderar en el caso concreto. Tienes que preguntarte en torno a la humanidad de la persona y a lo correcto, y a los derechos humanos. Y aquí viene el tema. Todos los casos que vimos, algunos de ustedes a lo mejor hubieran dicho, no, es que esto sí es propaganda religiosa o no es propaganda religiosa, y por lo tanto anular. ¿A poco no? ¿Verdad? Y que se anule la elección. Bueno, la pregunta que nos tenemos que hacer es si es lo prudente, si es lo correcto y si esto no es contrario a derechos humanos. Y ese tema valorativo todavía no lo puede hacer la inteligencia artificial, pero sí lo podemos hacer los seres humanos. Este tipo de temas valorativos nos tenemos que preguntar constantemente. En fin, yo creo que yo hasta aquí lo dejaría. Fue todo un gusto venir a Chetumal. Maestro, muchas gracias por su hospitalidad y espero que hayan disfrutado estos criterios en torno a temas electorales. Muchísimas gracias. Y síganme en redes, eso es, síganme en redes, porfis. Gracias. Agradecemos a la maestra Roselia Bustillo Marín y al magistrado Felipe de la Mata por esta conferencia Símbolos Religiosos y Derecho Electoral, y le cedo la palabra al maestro Claudio para hacer entrega de las constancias
de la conferencia y del inicio formal de la Cátedra Tribunal Electoral. Maestro. Muchas gracias, estimado Jesús. Bueno, fue un deleite escucharles. La verdad es que se generan muchas ideas también, ¿no? Sobre todo en torno para las mentes jóvenes de nuestras y nuestros estudiantes, ¿no? Que están formándose hoy en la cultura jurídica, pero que creo que escuchar a personas de alto nivel, creo que eso les puede ir motivando para que su trayectoria académica sea lo mejor posible, ¿no? La verdad es que nuevamente, magistrado y estimada maestra, es un gusto, doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Federal Electoral. Creo que no pudo haber un mejor arranque de este tipo de actividades que la presencia de estas grandes personalidades, ¿verdad? Es un gusto y en nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo le quiero hacer entrega de dos de sus respectivas constancias. No sé si va a haber alguna pregunta de los chicos o... Sí, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Muchas gracias, maestro Carlos, por el apoyo para los